Primero que todo, buenas. Quiero saludarlos, quiero darles la bienvenida a este curso de reparación de computadoras y quiero conversar contigo las cosas más importantes de cómo yo me convertí en técnico y luego cómo nosotros creamos este curso y el por qué se hizo este curso de reparación de computadoras. No es obligatorio ver este video. Si no te gusta, si no lo quieres ver, aquí en la parte de abajo tienes el botón que te va a llevar directamente a la información del curso y no tienes que escucharme necesariamente. Pero te recomiendo muy especialmente que escuches y que veas este video y que le prestes mucha atención. Porque yo lo hice para que tú no cometas los errores que yo cometí cuando empecé a estudiar reparación de computadoras. Y para que tú no cometas los errores que yo cometí cuando hice mis primeros cursos. Y para que tú no pierdas todo el dinero que yo tuve que perder para aprender. Si realmente quieres aprender a reparar computadoras, yo te recomiendo 100% que veas este video, que lo escuches muy atentamente y que luego de verlo y luego de escuchar muy atentamente todo lo que te tengo que decir, entonces te vayas a la información del curso que está aquí abajo y ahí vas a conseguir todo lo que necesitas saber sobre nuestro curso de reparación de computadoras. Lo primero que quiero compartir contigo es mi historia. Yo cómo me convertí en técnico y cómo yo llegué a aprender a reparar computadoras, porque es lo que le pasa a la mayoría de las personas, principalmente en América Latina, por la deficiencia que tienen todos nuestros institutos de formación. Yo siempre había sido buen estudiante, toda la educación básica, yo siempre fui muy buen estudiante, siempre estaba entre los primeros de mi salón de clase, pero cuando pasé a la secundaria, yo me inscribí en un politécnico, el Instituto Politécnico Fallo Amable Mota, allá en República Dominicana. Y en el instituto eran 4 años de secundaria, como es allá. Los primeros 2 años eran de educación básica, o sea, te daban tus materias normales, biología, matemática, física, inglés, español y todo eso. Y en los segundos 2 años entonces te daban un área técnica, tú podías escoger entre electricidad, refrigeración, enfermería, informática y todo eso. En mis primeros 2 años yo fui muy buen estudiante, como siempre había sido. Cuando llegué al área técnica, yo no sabía qué escoger. Yo quería estudiar Derecho y yo decía, pero ve acá, ¿yo para qué voy a estudiar de que refrigeración, electrónica, electricidad? A mí eso no me gusta. Y como no sabía nada, yo en ese momento no sabía manejar computadora, yo no sabía usar una computadora. Y dije, bueno, voy a estudiar reparación de computadora porque total no sé computadora y me sirve para aprender de paso. Yo no voy a ser ingeniero en sistemas ni me interesa aprender más computadora de lo básico, pero por lo menos estudio lo básico, ¿verdad? Y yo hice mi curso de reparación de computadoras y empecé a estudiar reparación de computadoras. Nunca voy a olvidar que el primer día de clases en el área técnica, la primera materia técnica nos la daba el profesor Nelson Soto. Nos la daba el profesor Nelson Soto era una matemática, nos la daba el profesor Nelson. No recuerdo el apellido de la hora. Y el profesor Nelson nos estaba dando la clase y él hace su presentación, se presenta y todo lo demás. Y en el curso éramos como 20 y pico, 30 estudiantes. Y el profesor nos dice, después de que él se presenta la materia, lo que se va a hacer durante la materia y todo eso, entonces nos dice, yo quiero por favor que ustedes se presenten y que me digan qué tanto saben de informática. Pero antes yo quiero que me levanten la mano los que ya saben manejar una computadora. Los que ya saben utilizar una computadora para yo saber más o menos cómo está mi grupo. De los 30 que éramos más o menos, habían como 4 que no levantaron la mano. Todos los otros levantaron la mano porque ya sabían manejar una computadora. Ya sabían utilizar una computadora. ¿Y saben qué? De esos 4 que levantaron la mano, uno de esos 4 era yo. Yo no sabía nada de computadora, de usar una computadora, usarla, yo no sabía ni prenderla. Yo había visto que la gente con los disquetes, la cosa, el email, el correo electrónico y toda esa cuestión, pero yo personalmente no sabía nada de computadora. Y siempre que me acuerdo de eso, yo me sentí como una porquería. Me sentí de los peores del grupo. No sabía nada y era de los 4 pendejos que no sabían nada de computadora. Y yo juré, ese día yo juré que jamás me iba a pasar eso. Y que yo jamás iba a ser de los pocos que no sabían usar una computadora. Saliendo de clases ese día, de regreso a mi casa, yo cogí la guía telefónica, la página amarilla, y empecé a buscar cursos de computadora. Yo dije, yo tengo que aprender a usar una computadora. Y yo empecé a hacer cursos de computadora.
Como los cursos de computadora eran caros, mi mamá me ayudaba, mi papá me ayudaba, pero ellos no podían pagar todo porque yo hacía varios cursos para poder aprender. Y los cursos buenos que habían eran en institutos buenos y esos institutos buenos eran caros. Y si hacía cursos en institutos baratos eran una porquería, así que yo preferí hacer la inversión y pagar institutos que eran un poquito más caros porque eran de mejor calidad. Como mi papá y mi mamá no podían darme todo el dinero para yo poder hacer los cursos, ¿yo qué hacía? Yo iba, el Politécnico quedaba un poco lejos de la casa y yo tenía que irme en transporte. A mí, en la casa nos daban para el transporte, el pasaje de ida y de vuelta, y nos daban el dinero para la merienda en el recreo y eso. Y yo lo que hacía era que yo me levantaba más temprano. Si yo entraba a las 8 al Politécnico, yo me levantaba a 6 y pico y me iba antes y me preparaba y salía antes de que el sol subiera. Porque el sol al principio tempranito sale, pero no pica, como dicen ahí en Dominicana, no calienta tanto. Así que tú tranquilo, aunque haya sol, el sol todavía está fresco y no es fuerte como el sol de las 8 o 9 de la mañana. Y yo lo que hacía era que yo me iba caminando. Yo cruzaba el puente de la 17, porque yo vivía en Los Guandules. Yo cruzaba el puente de la 17 caminando todos los días, son varios kilómetros, es un puente bien largo. Y yo lo cruzaba todos los días, ida y regreso. El regreso era lo más duro para la casa, porque salíamos como a la 1. Y era como a la 1 de la tarde, ese sol en fuego, pero igual teníamos que cruzar el puente y yo lo hacía. ¿Por qué? Porque yo cogía el dinero del pasaje y el dinero del recreo, lo guardaba para yo pagar parte de los cursos que hacía, o para completar lo que no podía con lo que me daban mis padres. Y fue mucho sacrificio, mucho sacrificio. Y aprendí a manejar la computadora. De verdad que aprendí a manejar la computadora. Todavía cuando uno se acuerda de eso, como que le da sentimiento y se acuerda de todo lo que pasó. Pero aprendí a manejar la computadora, gracias a Dios. Luego de eso, cuando ya yo sabía manejar la computadora, yo dije, ahora quiero aprender a arreglarla. Quiero armarla, quiero formatearla, quiero instalarle Windows, instalarle programas y todo eso. Quiero aprender a arreglar computadoras. Y empecé a buscar cursos de reparación de computadoras y esos cursos eran todavía mucho más caros. Mucho más caros que un curso básico de computadora. Y haciendo mucho sacrificio, empecé a hacer cursos de computadora. Nunca olvido que el primer curso de computadora, de reparación de computadora que yo hice, el profesor llegó a la primera clase, a un par de metros de nosotros allá nos presentó, cogió un CPU, le quitó una de las tapas al CPU y nos dijo, esto es el motherboard, esto es el disco duro, esta es la memoria, esto es aquello, junto. 3 meses duró el curso, jamás volvimos a ver una computadora nosotros en el curso. Nunca le pusimos la mano a una computadora y nunca reparamos una computadora. Y lo peor no era eso, sino que nos dieron un diploma que decía que nosotros éramos técnicos de reparación de computadoras. Y ese curso fue bien caro. Fueron como 3 meses ahorrando para yo poder hacer ese curso. Y yo me sentí bien mal porque yo de verdad quería aprender y yo de verdad estaba haciendo un sacrificio porque yo veía en la reparación de computadoras una salida profesional y sobre todo algo para yo ser mejor en mi escuela. Y que posiblemente cuando yo fuera a la universidad me iba a ayudar para yo conseguir un trabajo adicional en lo que estaba estudiando y eso. Y no aprendí. Y ese fue el primero y así empecé, hice más cursos. En el transcurso del video yo le voy a poner de repente fotos de los diplomas de algunos de ellos que me acuerdo, de todo el pocotón de cursos que yo hice. Pero la mayoría de los cursos eran muy malos porque tú no aprendías nada. Los profesores a veces eran buenos profesores porque ellos sabían mucho reparar, pero no sabían enseñar a alguien a reparar. Y aparte de eso, los cursos como que no tenían una secuencia lógica de 1, 2, 3, o sea, te voy a enseñar primero esto porque mañana te voy a enseñar esto y para saber entender esto tienes que haber aprendido esto, como que no llevaban esa secuencia de que tú dijeras que en un periodo de tiempo tú habías aprendido tantas cosas. No era así. Todos los días era como algo nuevo, todos los días a ver qué aprendemos hoy, todos los días a ver qué aprendemos hoy. Al final terminaba el curso y tú terminabas más enredado de cómo empezaste. Pero yo había pagado varios cursos. Cuando hice mi primer curso para certificación de reparación de computadora, a través de la certificación CompTIA Plus, yo pensaba que como ese curso era tan caro, era lo mejor que se podía haber hecho. Porque decía que tú ibas a aprender a ensamblar y todo eso. Y yo pagué el curso de certificación, fueron como 6 meses ahorrando y pagué el curso
para la certificación, la preparación para la certificación de la PLOS. Ese fue peor que todo, porque era muchísimo más caro y realmente tú no aprendías nada porque lo que te ponían era leer un pocotón de materiales, pero técnicamente, prácticamente se aprendía muy, pero muy poco. Esa fue mi última decepción y yo dije que ya yo no iba a hacer más cursos, que me aburrí de eso. Con preparación de computadora mandé para el carajo y ya yo no iba a hacer más cursos de reparación de computadora, yo no iba a perder más mi dinero. Pero a mí me gustaba mucho la informática y en el Politécnico nos estaban dando una materia que era de análisis y diseño de sistemas que me gustaba mucho. Yo me acuerdo que yo lo que hice fue que le dije a mi mamá que me comprara un libro de análisis y diseño de sistemas de McGraw-Hill. Fue el único en el curso que tenía ese libro, era yo, porque era el único que quería aprender tanto, porque era un libro que se daba en la universidad en materia de diseño de sistemas, de análisis y diseño de sistemas. Y yo compré mi libro en McGraw-Hill y yo empezaba a estudiar y estudiar y estudiar, y me estudié mi libro completo, por lo que yo aprendí muchísimo sobre análisis y diseño de sistemas. O sea, yo estaba en análisis y diseño de sistemas al nivel de un estudiante universitario cuando estaba en primer año, creo, segundo año de la parte técnica, o sea, tercer, cuarto año de bachillerato. Por lo que yo le hacía a mi profesora preguntas que muchas veces ellos, aunque sabían, de repente, no me la podían responder porque yo estaba demasiado avanzado para lo que estábamos en el grupo. Y a veces ahí me pegaba mucho con mis profesores. Le mando un gran saludo a mi profesor Nelson, a la profesora Raquel, al profesor Domingo, con uno de los que más discutía, porque yo me iba muy lejos y me gustaba que me respondieran mis dudas. Y yo dije, bueno, como ya en la escuela, aquí en el Politécnico no me van a dar diseño de sistema como yo quiero, me voy a ir a hacer un curso fuera del Politécnico, ¿no? Y me fui, me inscribí en un curso que vi de análisis técnico en análisis y diseño de sistemas de información, duraba un año, dije, este es. Era como tipo universidad y cosas, me gustó el curso. Era un curso técnico, pero como más avanzado, y me puse. En las primeras, segunda materia de ese curso, me dio clase un profesor, que fue el profesor Hamlet, a quien le mando un abrazo y un saludo también. Y en la primera exposición que me tocó hacer, yo hice una exposición muy buena. Y el profesor cuando termina la clase me llama y me pregunta, y que Jonathan, pero tú como que ya entiendes un poco de esto. Y yo, sí, profesor, lo que pasa es que yo he hecho muchos cursos, yo he hecho cursos de reparación de computadoras y eso, y yo por eso que manejo bien la informática. Y me dice, mira, yo estoy necesitando, yo soy aparte de dar la clase acá, yo soy el encargado de informática aquí, soy el que maneja todos los laboratorios. Entonces yo necesito un soporte técnico que me ayude con los laboratorios porque yo solo ya no puedo. Y el que tenía se fue. Entonces yo necesito un soporte técnico, si te interesa, puedes venir el lunes, yo daba clase sábado, puedes venir el lunes para que te haga una entrevista y si todo está bien, pues puedes trabajar conmigo. Y yo, perfecto, profesor. Y yo ese día cuando salí, me fui para mi casa con un dolor de cabeza. Yo decía que Dios mío, ¿qué voy a hacer yo soporte técnico si yo no sé nada de reparación de computadora? Yo nunca había reparado una computadora, nunca la había destapado. Porque yo no tenía computadora y dónde yo iba a tener una computadora para destaparla. En esa época las computadoras no estaban tan popularizadas como están ahora y no eran tan baratas. Y yo pensando, ¿dónde yo voy yo no sabía ni qué iba a hacer. Yo, bueno, voy porque si me matan peleando, pero no llorando. Voy a la entrevista. Y llevo mi currículum y como yo tenía tantos cursos de reparación de computadoras, muchos, yo llevé los diplomas impresos. Le llevo una copia de los diplomas. Y Harlem me pregunta, ¿tú sabes reparar computadoras? Y yo, pero profesor, por Dios. Pero mira todo lo que yo he estudiado, ¿cómo yo no voy a saber reparar computadoras? Me pregunta, ¿tú sabes instalar Windows? En esa época era Windows 98, que estaba boom. Y yo, sí, profesor, claro que sí. ¿Usted sabe instalar Office? Y yo, claro, profesor, claro, ¿cómo no? Pero mentira, yo nunca había instalado Windows, nunca había instalado Office, nunca había formateado una computadora. Yo no sabía nada. Pero bueno, como yo estaba ahí, y yo hablaba mucho de cosas técnicas, que después nos pusimos a hablar de cosas técnicas porque yo leía la revista de reparación de informática, esa revista de tecnología, yo la compraba usada y la leía. Y como que siempre estaba ahí al día de lo que iba saliendo, lo que venía y eso. Y yo parecía que sabía cuando tú hablabas conmigo. O sea, tú hablabas conmigo y tú pensabas que yo era el máster, pero mentira, técnicamente en la práctica yo no sabía nada. Y me dieron el trabajo como soporte técnico. Ese fue mi primer trabajo como soporte técnico. Yo estaba como en el segundo año de bachillerato. Ya que era el último año y luego para la universidad.
y empecé como soporte técnico. Nunca olvido el primer trabajo que me dieron a hacer como soporte. El profesor me dice, Hanley me dice, Jonathan, mira, me lleva a uno de los laboratorios de informática, eran como 30 computadoras. Y me dice, mira, toda esta máquina hay que formatearla porque tal día, pasado mañana, toca tal clase y están dando problemas todas, vamos a formatearla toda y vamos a instalarle Windows a todas. El Office yo lo tengo en el carro, así que yo voy muy rápido ahora. Yo te voy a dejar el CD de Windows para que le instalemos Windows a toda la máquina. Pero ojo, no era instalar Windows como lo instalamos nosotros ahora, que eso es un jamón, eso es un facilito. En ese momento, mira cómo se instalaba. Primero tú tenías, él me dice, pero hay un detalle, nada más hay un solo CD-ROM. Y yo dije, ay, Dios santo. Y yo, un solo CD-ROM, me dice, sí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú sabes instalarlo copiando los archivos de Windows en el disco duro y luego instalando el disco duro. Me quedé, ¿qué? Tú sabes instalar así. Yo, bueno, mira, yo lo he hecho, pero como que no lo he hecho mucho. No me acuerdo, pero mentira, yo no sabía nada. Y él me dice, bueno, te voy a hacer 2 ejemplitos rápidos para que tú lo veas y ya. Ok, yo me cogí con mi papel, mi libretita atrás. Y él lo dice, mira, lo primero que vas a hacer es que vas a hacer copy que no sé qué. Y la cuestión era que tú ponías el CD-ROM, instalaba el CD-ROM, metías el CD de Windows 98, copiaba con un comando, por comando de OS, copiaba la carpeta de instalación del CD al disco duro. Entonces apagaba la máquina, desconectabas el CD-ROM, entonces prendía la máquina, empezabas a instalar desde el mismo disco, desde un disco duro virtual que se creaba, y entonces cuando esa estaba instalando empezabas el proceso con la otra y así sucesivamente. Y yo fui anotando todo en mi papelito, todos los pasos en mi papel. Gracias a Dios, para que ustedes vean lo grande que son las cosas de Dios. Él me dejó solo y se fue a hacer su diligencia y yo pasé toda la mañana solo. Yo empecé en la primera máquina, yo duré como 30 minutos para empezar, para dejarla instalando, y ahí poquito a poquito, entendiendo, practicando, La segunda máquina, leyendo mi notita, duró un poquito menos. Ya cuando yo iba como por la quinta, sexta máquina, ya yo lo leía más rápido. Cuando yo iba por la máquina como número 10, 12 por ahí, ya yo no tenía el papel en la mano. Al terminar la 30 máquinas, ya yo lo estaba haciendo solito, rapidito y sin ningún papel. Yo en un día aprendí a formatear una máquina, a instalar Windows, a conectar un CD-ROM, y todo eso yo lo aprendí en un día. En todos los cursos de reparación de computadoras que yo había hecho, yo nunca aprendí eso. Y en ese momento yo entendí que yo aprendí porque yo estaba haciendo las cosas bien. Y que el problema de los cursos era que solo tú estabas ahí para que te robaran tu plata, porque te robaban, porque tú pagabas para que te enseñaran y no te enseñaban, y eso es robo. Díganle como quiera, pero eso es un robo. Porque yo estoy pagando mi plata para que me enseñen, pago mi dinero para que me enseñen, no para que me den un diploma y me digan que cuando yo esté trabajando yo voy a aprender. Eso es robo. Y no permita que le hagan eso, porque a mí me lo hicieron muchas veces y yo me cansé. Y desde ese día yo no hice más cursos. Yo empecé entonces a estudiar y a trabajar y a reparar computadoras y a reparar computadoras y a reparar computadoras. Pasé mucho trabajo, pasé mucha vergüenza, pasé mucha pena. Dañé como 2 computadoras de gente que no era mía, de clientes, pero yo le di, aprendí. Como en un año ya yo era un técnico en reparación de computadoras, trabajando sin hacer ningún curso. Y en ese año aprendí todo lo que en los cursos nunca había aprendido. Y así fue que yo me convertí en técnico. Y yo era buen técnico. Y hoy en día soy buen técnico. Y modestia y aparte, no hay una computadora en este planeta que yo no pueda resolver. Tráiganme la que sea. Yo no me la sé toda. Pero buscando encuentro el problema y juro que lo resuelvo. Y yo aprendí. Y cuando yo aprendí, después que yo sabía, como a los 2 años yo estaba en la calle, yo dije que yo iba a ser profesor para yo enseñarle bien a mi estudiante y para yo no robarle el dinero a mi estudiante. Mi primer gran paso en la vida fue cuando yo me convertí en técnico, y ya ustedes hoy saben cómo fue ese proceso y cómo yo personalmente aprendí. Ahora venía la segunda etapa de mi vida, era cómo yo iba a enseñarle a otra persona lo que yo aprendí bien, porque yo sí no iba a robarle su dinero a nadie.